Se supone que ya está. Bueno, me dijeron que ya les habían dicho que conmigo iban a ver ondas. Eh, pues hoy Ujú. vamos a ver, vamos a empezar desde lo más básico y vamos a intentar subirle el nivel pues lo más pronto que se pueda, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de qué es una onda. Nosotros vamos a decir que una onda es una perturbación. Ahorita voy a decir qué quiere decir eso, que se propaga en el espacio y que puede transportar energía y momento lineal. Lo que yo le voy a llamar perturbación es, digamos, alguna propiedad del espacio o alguna magnitud que esté oscilando alrededor de cierto valor promedio. Entonces, digo una propiedad del espacio porque pues, si está oscilando va a depender del tiempo y si es una propiedad del espacio o alguna magnitud que depende de la posición, pues también va a depender de la posición. Entonces, y bueno, ustedes ya sabrían, ¿no? Una onda transmite energía y, por si no lo sabían, también transmite momento lineal. Justo en estas primeras sesiones no nos vamos a enfocar tanto en esto de que transmita momento lineal. Yo espero que más adelante podamos enfocarnos en eso, en cómo una onda transmite momento lineal. Y pues bueno, lo importante de las ondas es que pueden transmitir energía sin necesidad de transmitir materia. O sea, las ondas, digamos que hay dos formas de transportar energía, y es moviendo materia, y la otra es con ondas, que es simplemente perturbar el medio para que transporte la energía sin necesidad de transportar la materia. Bueno, y matemáticamente se pide una condición extra, y es que eh, la, la función que me va a describir la onda debe de cumplir que el laplaciano tiene que ser igual a uno entre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda derivada de la función respecto del tiempo. Parece que alguien quiere entrar. Uy, parece que ya no. Bueno, entonces, eh, pues si no saben qué es el laplaciano es la segunda parcial respecto a la posición, más la segunda parcial perdón, a la posición en X, más la segunda parcial respecto a la posición en Y, más la segunda parcial respecto a la posición en Z. Y pues en una dimensión, digamos Z, ahora si alguien quiere entrar. Digamos que respecto a una dirección Z, sería nomás la segunda parcial de la función con respecto de Z, y eso igual a uno entre la velocidad de propagación al cuadrado por la segunda parcial de la función respecto del tiempo. Y bueno, si yo llegara a considerar que la onda se propaga con una velocidad constante, yo pudiera decir que la onda digamos, tiene una forma fija, se propaga con una forma fija. Es decir, que si yo veo que lo que se propaga es esto, algo de esta forma, yo puedo elegir un sistema de referencia que se mueva con la misma velocidad de propagación y yo voy a ver que la onda es como que una forma fija. ¿Sí? En este nuevo sistema de referencia, pues ahí claramente la materia sí se va a propagar hacia la izquierda con una velocidad igual a la de mi sistema de referencia. O sea, básicamente lo que yo estoy diciendo es, esta función que me describe la onda, que es función elegí Z, perdón, que es función de la posición y del tiempo, se puede ver como alguna otra función, este, evaluado en Z menos V por T. Eh, ¿Qué pasó? Imaginando que la onda es una partícula que se mueve a través del tiempo en el plano XY, la velocidad de propagación sería su velocidad en X. A ver, ¿cómo estuvo eso?
O sea, pregunto que si imaginásemos la onda como una partícula, ¿Ok? hipotéticamente, sé que no se comporta de la misma forma, pero la velocidad de propagación sería como su velocidad en el eje X. Sí, si se propaga solo en el eje X, si se propagara, digamos, supongamos, ¿no? Este es el plano XY y en este plano se propaga. Este, si se propaga en esta dirección, digamos, yo pudiera poner el origen en este puntito, rotar mis ejes y considerar que se mueve solo en esta dirección, que sería como que el eje X primado. Y en ese puntito, pues yo vería, o sea, si yo me paro ahí en el origen, yo vería que se mueve con alguna forma fija. O sea, que digamos siempre tiene esta forma de campanita, por ejemplo. Ah, ok. Si se fijan, esto de aquí sería, supongamos, ¿no? A ver, déjame pongo aquí un sistema de referencia, ¿no? Este, supongamos que este sistema de referencia, que la canción está mejor. Supongamos que este sistema de referencia, esta es la coordenada z y aquí está la amplitud, ¿no? No sé, que es una onda en una cuerda, por ejemplo. Entonces, no sé, que esto sea el eje X. Entonces, si yo me muevo en un sistema de referencia primado, donde los ejes Z coinciden, este es el Z', que sería el X', este, y se mueve con una velocidad igual a la velocidad de propagación de la onda, podemos ver que Z' pues tiene que ser la coordenada Z original menos la velocidad de propagación por el tiempo. Considerando que al tiempo cero, este origen y este origen coinciden, ¿no? Uy, perdón. Entonces, yo en el sistema primado, en el azul, este de aquí, voy a ver que la onda en realidad es una forma fija, forma una figurita fija y viene dada por esta función g. En realidad esto sería como g', más bien g de z'. Sería una forma que no depende del tiempo. Ah, pero yo puedo pasar del sistema primado al no primado con esta transformación de coordenadas, lo sustituyo y el chiste es que eso va a ser igual a la función f de z, t que me describe esta ecuación de onda. Es decir, lo que yo estoy diciendo aquí es el sistema rojo, el no primado, es un sistema en el cual la materia no se mueve, solo se propaga esta perturbación. Bueno, estoy diciendo que existe un sistema primado en el cual la materia sí se mueve y esta perturbación digamos que está en reposo, está quieta y forma esta figura que viene descrita por la función g. Eso solo es posible si la velocidad de propagación es constante. ¿Qué sucede si no es constante? Bueno, yo puedo hacer esto momentáneamente. Es decir, al menos en un diferencial de tiempo o en un delta t muy pequeño, pudiera considerar que esa forma es constante, pero solo en un determinado tiempo pequeño, ¿no? Bueno, este, bueno, continuemos. Y luego, pues, ustedes saben que, digamos, si fuera como una onda, como si fuera un seno o un coseno, que si fuera algo así, pues los máximos los llamamos crestas, los mínimos valles. Si aquí está la posición de equilibrio, pues estos puntos serían nodos. Y ustedes saben que una longitud de onda es la distancia entre crestas, la distancia entre valles o la distancia entre tres nodos consecutivos, este y este. ¿Sí? Entonces, supongamos que es constante la velocidad de propagación. Entonces yo pudiera decir que la velocidad es la distancia que recorre, que es la longitud de onda, dividida entre el periodo. El periodo, pues, es el tiempo que tarda en dar un ciclo, ¿no? Si yo estaba aquí, pasa un cierto tiempo y vuelvo a una cresta, a ese cierto tiempo le llamo periodo. Y pues simplemente la distancia entre el tiempo me daría la rapidez de propagación. Y pues ustedes saben que existe algo que se llama frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia. Bueno, mejor la frecuencia la pongo con una nu. O bien 2pi entre el periodo.
Y también saben que existe lo que se llama número de onda, que es 2pi dividido entre la longitud de onda, donde el chiste es que la velocidad de propagación la puedo escribir como omega dividido entre el número de onda. Esto sería la velocidad de propagación en función de, pues, la frecuencia angular y el número de onda, o bien la longitud de onda y el periodo. Pues todo esto, bueno, es muy básico, ¿no? Ya lo sabe. Pero estas ondas, bueno, específicamente esta velocidad más bien, también recibe un nombre y es velocidad de fase. Y la razón es que una solución a la ecuación de onda, que ahorita vamos a ver por qué se le llama así, se le llama onda plana. Eso, podemos escribirlo de esta forma. Ah, caray. Oigan, ¿se les pueden ver mi pizarrón? Sí. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí. Es que mi computadora se ha trabado. Se trabó el mouse, ¿no? Sí, ¿me siguen escuchando? Sí, aquí está. Todavía. Oh, vaya, esto es muy extraño. Y de pura casualidad, ¿sí ven mi cámara? O sea, ¿sí me veo yo? Se acaba Se de trabó. trabar. Se trabó, creo. Oh, genial. Hmm, Me prendo otra computadora, ¿por qué? Creo que ya también se fue la transmisión de pantalla, ¿no? F. Bueno, si todavía me escuchan, denme unos 5 minutos en lo que me cambio de computadora. Sí, no hay Vale, problema.
bueno, ya volví. Perdonen la interrupción. Ya se le ve. Sí, es que tuve que cambiar de computadora, entonces, bueno, yo espero, si quieren ver los apuntes del pizarrón que acabo de poner, pues vean la grabación, porque pues ya se perdió. Así que voy a tener que empezar a usar otro pizarrón. Listo. Ya están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se ve perfecto. Genial. Bueno, entonces lo que les estaba, donde me había quedado era que a esa velocidad que habíamos escrito como v sub p, como velocidad de propagación, que era omega entre k. Bueno, eso también les estaba diciendo que se le conoce también como velocidad de fase. La razón es la siguiente. Hay algo que se llama onda plana, y más adelante vamos a ver por qué se le llama así, que la solución a la ecuación de onda es alguna amplitud por el coseno de kz menos omega t más alguna fase phi. Entonces, digamos, a esta fase general, a esta de aquí, la voy a denotar por esta phi medio rara. Entonces, si yo saco su diferencial, sería k por dz menos omega por dt. Y pues como esta phi de aquí, esta fase es una constante, pues su diferencial sería 0. Entonces, si yo busco que esta phi sea constante, y phi es constante, pues su diferencial sería 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes saben que aquí estoy aplicando el escribir diferenciales, ¿no? En lugar de derivadas. El típico truco de físico, ¿no? Entonces esto sería 0 igual a k por dz menos omega t, omega por dt. Y veríamos que dz entre dt, que sería algo así como pues, la velocidad de propagación, esto sería igual a omega entre k. Por eso es que a la velocidad de propagación también se le llama velocidad de fase, porque es la velocidad a la que a una frecuencia constante y una longitud de onda constante, la fase de esta phi rara es constante. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que con esa velocidad, la fase phi de la phi rara se propaga y en todo el espacio es constante. Por eso se le suele llamar a esto también velocidad de fase. Hay otra solución a esta ecuación de onda que también se llama una onda plana, y es cuando aquí arriba es con un más, que diga kz más omega t y la fase chiquita phi. Si uno hace este procedimiento, le quedaría que dz entre dt es igual a menos la velocidad de propagación. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es, si yo le pongo aquí un menos, el kz menos omega t, me queda que esta derivada es positiva, sin este menos. Y lo que estoy diciendo es que la onda se propaga en la dirección de z positivo. Y si aquí le pongo un más en lugar de un menos, si le pongo un más, pues esta derivada aquí me quedaría un más, aquí me quedaría un más, aquí quedaría un menos, y aquí quedaría menos velocidad de propagación. Y eso lo único que quiere decir es que la onda se propaga hacia la izquierda, porque dz entre dt me da negativo. Entonces sería como que la velocidad con la que se propaga en el eje z la onda. Entonces, si yo tengo una onda que se propaga en la dirección de z positivo, pues le tengo que poner un menos aquí. Y si se propaga en z negativo, le pongo un más. ¿Sí? Bueno, entonces por esto se le llama también velocidad de fase. Y pues ya sabemos qué quiere decir cuando hay un más o un menos aquí en el omega t.
Y bueno, vamos a ver en particular una onda, que es la onda en una cuerda. Las ondas en una cuerda, pues solo se propagan en una dirección, en la dirección en la que se estira la cuerda. Por simplicidad, consideremos que la onda que la cuerda está tensada y vamos a considerar que el eje Z es paralelo a la cuerda. Entonces, es decir, es algo de este estilo. Aquí pongo un sistema coordenado, digamos, este es el eje Z, digo el eje X, acá está el eje Y acá el eje Z, y la cuerda va aquí. Digamos que aquí va el pulsito que estoy propagando, ¿no? Y lo continúo. Bueno, yo tengo dos formas de que este pulsito que mandé aquí, que parece como si fuera un seno, como si fuera algo así, tengo dos direcciones en las que se puede propagar. La dirección X, como lo dibujé aquí, pero también se pudiera propagar en la dirección Y, ¿no? Más déjame lo pongo con otro color, no sé, morado. También yo pudiera poner que el pulso se propaga en esta dirección, la dirección Y. O incluso pudiera tener una combinación de ambos. Que en ese caso, pues, como yo tengo dos direcciones, lo tendría que poner como un vector, ¿no? Lo tendría que poner que la función es alguna función de X en la dirección Y, más alguna función Y en la dirección J. Y perdón, ahorita dije función de X, pero en realidad es X y Y serían funciones de la posición, Z y del tiempo. Pero bueno, por el momento centrémonos en que únicamente oscila en la dirección Y, ¿no? Por simplicidad. Muy bien, entonces, como les digo, por simplicidad vamos a considerar que solo se propaga en la dirección X. Entonces borraría esto de aquí. Y a este pulso, digamos que le voy a hacer un zoom y me voy a centrar solo en un tramito. Digamos, este tramito de aquí. Entonces viene por aquí el trocito de cuerda. Se lo voy a poner un poco más grueso para señalar en qué me estoy centrando. En este trozo. Y luego volvemos, ¿no? Entonces, aquí digamos que está una posición Z1 y de este lado estaría una posición Z1 más delta Z. Y pues todo esto tendría un segmento de longitud delta L. Nosotros podemos ver que si yo me paro aquí en Z1, voy a tener una tangente. Voy a tener una tangente, digamos, en esta dirección, hacia acá. Digamos que este sería el ángulo θ. θ1. Y este de aquí sería el ángulo, θ2. Entonces, como yo dije que una onda no propaga materia, estoy en el sistema de referencia en el que no propaga materia, solo se propaga la energía, pues en ese sistema de referencia, la suma de fuerzas en el eje Z debería ser cero. Suma de fuerzas, perdonen, el eje Z sería cero. Eso lo que quiere decir es que la tensión en el punto, en este punto, tenemos de punto 1 y este sería el punto 2. La tensión en el punto 1 por el coseno de θ1 menos la tensión en el punto 2 coseno de θ2 tendría que ser igual a 0. Y en el eje Z, digo en el eje X, pues eso sería a masa por la aceleración en el eje X nada más. La voy a poner así, aceleración en el eje X. Y eso sería T2, el seno de θ1, menos, seno de θ2, menos T1 por el seno de θ1. Ahora, yo voy a hacer una aproximación, voy a considerar que las amplitudes de esta onda pues son muy pequeñas y eso lo que quiere decir es, bueno, esta aproximación tiene dos implicaciones. Una, pues no solo la amplitud, digamos, el valor máximo que obtiene esta función f, voy a poner amplitud, la amplitud a, pues siempre es mucho menor a 1, o comparándola con algo es muy pequeña.
Y lo otro es que también teta, el ángulo teta, esa es la segunda aproximación que voy a hacer, el ángulo teta es muy pequeño. No solo la amplitud, sino como que apenas y se deforma la cuerda. Eso estaría diciendo con que el ángulo teta en algún punto tenga que ser muy pequeño. Tiempo. ¿Sí se está todavía grabando esto, verdad? Ah, sí, ya vi que sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué sucede si yo hago esta aproximación de ángulo pequeño? Ustedes ya se la saben, que el seno de teta es aproximadamente teta, pero también la tangente. Es decir, lo que estaría diciendo es que el seno de teta es aproximadamente la tangente de teta. Y también estaría diciendo que el coseno de teta es aproximadamente 1. Entonces, de aquí, de la aproximación del coseno, y utilizando la suma de fuerzas en el eje Z, yo obtengo que la tensión 1, mejor lo pongo aquí abajo, yo voy a obtener que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Y luego tendría de la ecuación de la suma de fuerzas en el eje X, tendría que la tensión por tangente de teta 2 menos la tangente de teta 1 tiene que ser igual, bueno, aproximadamente, a la masa por la aceleración. Ah, pero bueno, yo me voy a tomar un tiempo fijo, a un t fijo, digo, a una posición en z fijo, esta z1, por ejemplo, dejando z1 fijo, la posición en x de ese puntito, de este puntito de aquí, va a venir descrito por, lo voy a poner, x va a venir descrita por la función f, que es la de la onda, evaluado en z1, y pues esto puede variar en el tiempo. Entonces la aceleración sería la segunda derivada en x. Ah, estoy derivando f dejando z fijo. Ah, eso es una derivada parcial. Entonces aquí tendría la segunda derivada parcial de f con respecto a t y dejando z fijo, ¿no? Evaluado en z1. Más, le voy a poner z igual a z1. Y entonces ya solo tendría que reescribir esta resta de tangentes. Bueno, ustedes saben, digamos, ahora si yo dejo un tiempo fijo, ustedes saben que la onda va a tener una forma y que entonces la tangente, la tangente en algún punto sería la derivada de la función f respecto de z. Claro, estoy evaluando en algún tiempo fijo. Entonces sería la derivada parcial de f respecto a z, algún tiempo fijo, llamémosle t1. Es más, dejémoslo así nomás, como t. Dejo fijo t y la tangente en un punto sería la derivada respecto de z. Entonces, si yo lo sustituyo eso, me va a quedar que la tensión multiplicada por la derivada de f respecto a z evaluado a un tiempo fijo y digamos, como es el punto 2, pues estaría evaluado en z igual a z1 más delta z. Menos la parcial de f con respecto a z, la tangente, evaluado en z1. Y esto sería igual a, pues esto de aquí. No lo voy a escribir. Y aquí viene lo interesante. Digamos, lo interesante porque es un truco que a ustedes les va a funcionar siempre. Voy a poner en serie de Taylor este término de aquí. Y dices, ah, caray, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, imagínense que mi variable es delta z. Como yo dejé fijo z1, mi variable va a ser delta z. Y como yo también dije que el tiempo era fijo, aquí no lo puse, pero era a un tiempo fijo t, pues la única variable va a ser z. Entonces yo puedo hacer serie de Taylor tomando como variable delta z. Entonces quiere decir que lo puedo aproximar de la siguiente forma. Sería esto, la parcial de f respecto a z, evaluado en z1 más delta z,
sería igual a esta función evaluada en delta z igual a 0. Es decir, la parcial de la función respecto de z en z igual a z1. Más la derivada de esta función, que eso sería la segunda parcial de la función f respecto de z, y lo estoy evaluando en z1, pero lo voy a estar multiplicando por delta z. Sí, pues, si ya vieron series de Taylor, y espero que sí, todos han visto series de Taylor, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ya. Entonces, si tomo variable z, pues hago z igual a 0, luego derivo la función, evalúo de nuevo en delta z igual a 0 y multiplico por delta z, ¿no? El siguiente término sería la tercera derivada de f respecto a z, evaluada en z1, pero lo estaría multiplicando por un delta z al cuadrado entre 2, ¿no? Pero bueno, esos términos no los voy a considerar, porque voy a considerar que delta z es muy pequeño. Entonces, esta derivada parcial, pues es aproximadamente lo de la derecha. Y si lo sustituyo, voy a tener, pues, sustituyendo esto en la expresión de arriba, voy a tener que, como este de aquí está restando, simplemente me va a quedar la tensión multiplicada por la segunda derivada de f respecto a z, evaluada en z igual a z1, delta z, y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, que habíamos quedado que es la segunda derivada de la función f con respecto al tiempo, evaluado en z1. Claro, también hay un tiempo fijo ahí, ¿no? Algún tiempo t. ¿Cuál es la masa? Ah, aquí viene lo interesante. Si yo considero, voy a retomar el dibujo de arribita, si yo considero que la cuerda tiene una longitud, una densidad lineal lambda, pues la masa, lo voy a poner aquí a un ladito, la masa sería esta densidad lineal por delta L. Sí, eso sería la masa, la densidad lineal por la longitud. Bueno, sería aproximadamente, ¿no? Porque, pero voy a considerar la igualdad porque estoy diciendo que delta Z es muy pequeño y eso lo que quiere decir es que delta L también es muy pequeño. Digo, porque en general lambda puede cambiar con la posición. No estoy diciendo que sea uniforme. Entonces, sustituyéndolo aquí, me debería quedar la tensión. Uy, perdón. Me debería quedar la tensión por la segunda parcial de la función respecto a z, evaluado en z1, y algún tiempo fijo, t, pero pues no lo escribo, por delta z, y esto sería igual a la densidad lineal por delta L por la segunda parcial de la función respecto del tiempo, evaluado en algún z1 y también a un tiempo fijo, pero no lo escribo. Aquí van a ver por qué no lo escribo. Z1 es arbitrario, o sea, yo dije algún punto Z1, así como yo dije algún tiempo T. O sea, puede ser cualquier tiempo, ¿no? Te estoy diciendo que esta igualdad se cumple a cualquier tiempo T y a cualquier posición Z1. Entonces, pues yo puedo dejar de evaluar, ¿no? O sea, estoy diciendo que cualquier posición y a cualquier tiempo son válidas. Y entonces, pues ahorita voy a quitar esto de la evaluación, porque pues, es válido en en cualquier posición y tiempo. Y solo me voy a centrar en esta relación, en cómo se relaciona delta Z y delta L. Si recuerdan la figurita, pues delta L sería, delta Z sería delta L coseno de teta. Ah, pero esto es aproximadamente delta L, porque yo aproximé que todos los ángulos eran muy pequeños y entonces el coseno era aproximadamente 1. Entonces, utilizando esta aproximación medio cochina, llego a que se debe cumplir que la segunda parcial de la función respecto de z tiene que ser igual a la densidad lineal entre la tensión
por la segunda parcial de la función respecto del tiempo. Pues esto es una función de onda cuya velocidad de propagación es la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal. Entonces, ya saben que si el ángulo es muy pequeño y la pendiente también es, o sea, la pendiente es muy pequeña más bien, y que la amplitud es muy pequeña, entonces lo que se propaga por una cuerda, pues sí es una onda y su velocidad de propagación es proporcional a la tensión que hay en la cuerda. Y bueno, aquí, en este caso, no tendría sentido hablar de una onda plana, porque solo se propaga en una dirección. Cuando veamos 3 dimensiones, pues ahí es donde va a quedar claro por qué es una onda plana. Pero pues, créanme por el momento que a la solución f de z, t, se la forma alguna amplitud por el coseno de kz menos omega t más alguna fase phi, que se le llama frente de onda plano. Y en este caso no tendría mucho sentido hablar de un frente de onda plano, pero bueno, sabemos que se soluciona la ecuación diferencial de arriba, donde se cumple lo de la velocidad de propagación. Esta, que a su vez tiene que ser igual a omega entre k. Bueno, aquí yo solo estoy escribiendo una sola frecuencia, ¿no? Omega, que es la frecuencia angular, es 2pi por la frecuencia, que eso es el número de ciclos por segundo. Hay un razonamiento matemático para decir, yo solo me puedo centrar cuando la onda tiene una sola frecuencia, y es, a lo mejor algunos ya lo conocerán, a lo mejor otros no. No voy a profundizar en eso, no quiero que se asusten, pero es algo que se llama algo de Fourier, y esos resultados de análisis de Fourier lo que me dicen es que cualquier onda yo lo puedo ver como una superposición de ondas con distinta frecuencia. Entonces, por eso es que yo puedo estudiar solo las ondas de una sola frecuencia, porque pues una superposición solo es una suma. Entonces, pues si yo sé cómo se comporta una onda de una única frecuencia, yo nomás sumo ondas de distinta frecuencia, y por el teorema de Fourier, pues ya cualquier onda se le va a aplicar estos resultados. El chiste es que no quiero que crean que por solo tratar ondas de una única frecuencia, ya esto no sirve. No, sí sirve. La razón por la que sirve es esto, ¿no? Hay un matemático medio loco que se llamó Fourier, que dijo que no importa qué onda te tome, se puede descomponer como una superposición de ondas de distintas frecuencias. Entonces, por eso, todo el trabajo que vamos a estar haciendo, nos vamos a centrar en una onda de una sola frecuencia. Y bueno, yo les decía que esta cosa transmite energía. Y vamos a ver cuál es esa energía. Tomemos de nuevo la onda, el pulsito en la cuerda, perdón. Entonces, si yo dibujo aquí el pulsito en la cuerda, por ejemplo, voy a ver que este tramito de aquí, pues su tensión, bueno, ¿cómo lo explico? Sí. Ustedes van a ver que la tensión, más bien que la potencia, ustedes saben, tiene que ser la fuerza, producto punto a la velocidad. Bueno, entonces, fijan, un tramito, por ejemplo, si me tomo, no, mejor, no lo borro. Si me tomo un puntito aquí, ustedes van a ver que este puntito va a empezar a subir si la onda se propaga hacia la derecha. Y ese puntito solo sube porque la materia no se propaga. Entonces ese puntito solo sube, solo tiene velocidad en y, la tensión, digamos, va a tratar de jalarlo hacia abajo. Entonces, eso va a hacer que la velocidad vaya disminuyendo, llegue a un punto máximo y luego de nuevo empiece a bajar. Entonces, por ese argumento y por este producto punto, yo pudiera decir que esto tiene que ser igual a menos la tensión por la velocidad en y. Voy a poner un v sub y, pero la velocidad en y
Bueno, no, aquí me faltaría un seno del ángulo. Sí, bueno, hagan ustedes el producto punto, van a ver que les tiene que quedar un seno, no un coseno, por como yo estaba midiendo el ángulo. Yo estaba midiendo el ángulo a partir de esto. Entonces, bueno, y porque ustedes quieren obtener la componente de la tangente, digamos, paralela a la velocidad en Y. En fin, la velocidad en Y, pues va a ser la derivada. Ay, ¿por qué le puse Y es X? Perdón. Ustedes saben que, dado un punto fijo, la velocidad en Y, digo en X, va a ser la derivada de la función de onda, la parcial de la función de onda respecto del tiempo. Entonces sería menos la tensión por la parcial de la función de onda respecto del tiempo. Claro, evaluado en este puntito Z, ¿no? A un tiempo fijo. Y luego, pues, el seno lo pueden aproximar a la tangente, y la tangente es aproximadamente, bueno, no es aproximadamente, es igual a la parcial de f respecto de z. Esto porque el seno de θ es aproximadamente la tangente. Entonces, pues si yo sustituyo esto aquí, esta expresión de una onda de una única frecuencia, pues yo voy a tener que esto debe de ser igual a menos la tensión por la amplitud por omega por el seno. Bueno, aquí hay sí, por el seno de kz menos omega t más alguna fase phi. Alguien diría, oye, pues la derivada del coseno es menos el seno, pero aquí tengo menos omega t. Entonces, ese menos desaparece. Multiplicado por A por K. Ahora sí, sí tiene un menos. Seno de kz menos omega t más alguna fase phi. Y esto me queda igual a la amplitud al cuadrado por la tensión por omega por k por el seno cuadrado de todo eso. ¿Sí? Escriban eso ahí. Entonces, ustedes pueden escribir la tensión en función de la velocidad de propagación y de la densidad lineal. Porque ustedes saben que la tensión tiene que ser igual a la velocidad de propagación al cuadrado por la densidad lineal. Entonces la potencia les quedaría A al cuadrado por la velocidad de propagación al cuadrado por lambda por omega por k. Pero lambda por k es 2pi, entonces pues simplemente simplemente pongo 2pi. Y ahí me debería aparecer un 2pi. 2pi omega. Y bueno, y aquí el seno cuadrado de esta cosa. Esto es la potencia en función de la posición y del tiempo, porque depende de la posición y del tiempo, como pueden ver. Pero yo puedo sacar un promedio. Yo puedo sacar, por ejemplo, el promedio temporal de la potencia. No sé si sepan, pero, por ejemplo, el promedio de una función se denota así, con estos mayor y menor que, y sería igual a 1 entre b menos a por la integral de a b de la función. Bueno, esto es un promedio. Si ustedes le ponen aquí t en lugar de x, pues se le dice promedio temporal, no importa. Entonces ustedes pudieran sacar el promedio temporal de esto. Y el promedio temporal de eso, de la potencia, promedio temporal de la potencia, tendría que ser igual a 1/2 de la amplitud al cuadrado por la velocidad de propagación al cuadrado por 2pi por omega. 1/2 viene porque,
Si ustedes hacen el promedio temporal de esta función, les debe dar un medio. Los invito a que saquen el promedio temporal del seno cuadrado y vean que es un medio. Y también los invito a que hagan el promedio temporal del coseno y vean que vale lo mismo. Muy bien. Entonces, este sería el promedio temporal de la potencia. Vean ustedes que esto lo que estoy diciendo aquí es que la energía, específicamente la energía por unidad de tiempo, que es la potencia, es proporcional al cuadrado de la amplitud. Y en general este es un resultado que siempre se va a cumplir, no importa de qué onda hablemos. No lo voy a demostrar, pero créanme que sin importar de qué onda estemos hablando, la potencia o la energía o la intensidad, que es la potencia entre el área, es proporcional al cuadrado de la amplitud, siempre. Constantes más, constantes menos, y esas constantes dependen de qué tipo de onda esté hablando yo. Pero pues, este es un resultado importante que ustedes deben de saberse. Que la potencia, o bien la energía, o bien la intensidad, es proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. Y lo último de teoría que quiero ver antes de ponerles ejercicios es algo que me va a servir para mañana. O mejor se los doy mañana. ¿Saben qué? Mejor se los doy. Si terminan los ejercicios, se los doy terminando los ejercicios. Si no los terminan, pues se los enseño mañana. Y quería enseñarles qué es un fasor en el contexto de las ondas, porque lo vamos a utilizar mucho mañana. Pero primero hagamos unos pequeños ejercicios sencillos para que ustedes se vayan familiarizando con todo esto que estuvimos diciendo. Entonces, aquí lo voy a poner abajo. Ejercicios. El primer ejercicio es que quiero que demuestren que si yo hago que f de z, t sea igual a g evaluado en z menos v por t. Si se fijan, esto depende de dos variables. Esta solo depende de una y la variable z menos t. Bueno, quiero que demuestren que si f cumple eso, entonces esto cumple la ecuación de una onda. Es decir, que cumpla con que la segunda parcial de f con respecto a z sea igual a 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda parcial de f respecto del tiempo. Entonces, meramente matemático, ¿no? Sacar derivadas parciales y ver eso. Ese es el primer ejercicio que les voy a pedir. El segundo ejercicio es que si la función de onda en una cuerda, por ejemplo, es a ver, aquí lo tengo escrito, son 2 milímetros por el seno de 2.4 por 10 a la menos 3 milímetros a la menos 1, multiplicado por z, menos, 3.8 segundos a la menos 1 por el tiempo. Que si la función de onda en una cuerdita, digamos que es un tendedero, digamos que aquí está una varilla, aquí está la cuerdita y aquí está la otra varilla. Y no sé, que aquí empiece el eje de coordenadas, ¿no? Que aquí esté el eje X, aquí está el eje Z, y pues la función de onda que describe la ondita que se mueve por este tendedero es esta de aquí. Bueno, quiero que me digan, voy a poner incisos. El primer inciso, quiero que me digan el sentido
en el que se propaga. Lo segundo, quiero que me digan cuál es la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de propagación. El tercero, quiero que me digan cuál es el desplazamiento máximo de la cuerda, cuál es X máxima. Viendo este dibujito de aquí, pues saben que X es la distancia, la coordenada en la que oscila la cuerda. Este es el inciso 3, perdón. Y el inciso 4, quiero que me digan cuál es la velocidad máxima de un segmento de diferencial, un segmento chiquito de cuerda. Velocidad máxima en X, ¿verdad? Tú dime. Velocidad de un segmento, sí. Aquí se aplica la del meme. No sé, tú dime. Y lo voy a escribir aquí a un ladito donde puedan ver todo. Y el último ejercicio que les dejaría. El ejercicio 3. Imaginen que aquí tienen una pared. Voy a poner con verde. Aquí tienen una pared. Y luego aquí como que una superficie horizontal. Y luego aquí le fijan una cuerda. Esta cuerda pasa por una polea. Luego aquí tienen un objeto de masa M. El primer inciso, quiero que me digan, el inciso 1, quiero que me digan, si la masa está en reposo, quiero que me digan cuál es la velocidad de propagación de una onda aquí arribita. Vamos, aquí viene la ondita. Uy, y luego aquí termina. Quiero que me digan cuál es la velocidad de propagación de una onda allá arribita. 2, si es desplazado un ángulo θ pequeño, si la masa se desplaza un ángulo θ mucho menor a 1, muy pequeño, ¿cuál es la velocidad de propagación mínima? ¿Y cuál es la velocidad de propagación máxima? En el inciso 3 asumimos que la cuerda no tiene masa. En el inciso 3. En el problema 3, perdón. O sea, Sí. O asuman que es muy pequeña comparada con la del bloque. ok. Sí tiene masa, pero es muy pequeña comparada del bloque. O sea, sí tiene, pero es despreciable. Sí, sí. Su densidad lineal, pero pues conocen su densidad lineal, esa es lambda. Y por último, híjole, no me va a caber, ¿verdad? Bueno, sí cabe si hago esto. De nuevo, supongamos que lo desplazan un pequeño ángulo θ y un pequeño ángulo θ0, o sea, como que, o sea, básicamente lo que les estoy diciendo es que la masa está oscilando, ¿no? La masa que cuelga está oscilando. Y entonces, el inciso 3, les voy a pedir que me digan cómo es la velocidad de propagación en función del tiempo. Como función del tiempo. ¿Sí? ¿Por qué va a depender de eso? Bueno, ustedes saben que como se mueve, pues la tensión va a depender del ángulo. El ángulo, como varía con el tiempo, porque es como un péndulo simple, pues eso va a hacer que también la tensión dependa del tiempo, y si eso, pues ya la velocidad de propagación también va a depender del tiempo.
Recuerden, esta consideración es importante, que la densidad lineal por la longitud es mucho menor que la masa m. Híjole, a ver. Creo que ahí se ve mejor. Sí se ven bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que están sencillitos. Vamos a ver qué les gusta. Unos 20 minutos. Sí la arman en 20 minutos. Sí. 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 Sí, muchas gracias. Igual si tienen duda en algo, pues ahí me dicen, ¿no?
El inciso 3, el 3, ¿qué era? O sea, ¿qué estaba pasando con la masa? Creo Pues, que, ah, era, pues como lo desplazabas el objeto un ángulo teta muy pequeño, pues iba a empezar a oscilar y pues que calcularas cómo es la velocidad de propagación en función del tiempo. Ok, ok. Si quieres, y, considera que el tiempo cero tiene alguna amplitud teta cero y ya. Ok, ok, ok. y disculpe, en el inciso 3, bueno, en el ejercicio 3, en el inciso 2, ¿consideramos la fuerza centrípeta? Pues como se te haga más fácil, o sea, como se está moviendo en un péndulo simple, pues hay muchas formas de saber cuál es la tensión máxima y mínima. Ok, Si tú quieres gracias. hacerlo con fuerza centrípeta, pues hazlo. Creo yo Gracias. que sería lo más fácil.
¿Cómo van? ¿Listos? Eso es un sí, o no, todavía me falta, o me rendí. Un más o Bueno, menos. bueno, en lo personal todavía me falta. O sea, solo falta el último Yo con el de tercero. Bueno, supuse que ese sería el más retador. Vamos a comentarlos rápido para que no se queden con la duda. Y ver rápido así, mencionar cómo es lo de Fasores para mañana darle con toda esa parte. va. Entonces, voy a poner aquí a un ladito la solución. Bueno, para el 1 es, no sé, si todos pudieran hacerlo, hubiera estado muy chido. Y pues lo que teníamos es que la función z, t es alguna función g evaluada en z menos v por t. Entonces la parcial de f con respecto de z, pues esto sería la derivada de g, o sea, g', evaluado en z menos v por t, por la derivada parcial de z de lo de adentro, que pues eso va a ser 1. Y entonces la segunda parcial de f con respecto a z sería la segunda derivada de g evaluado en z menos v por t por la derivada de lo de adentro, pero pues eso vuelve a ser 1. Y luego la parcial de f con respecto al tiempo sería la derivada de g evaluado en z menos v por t por la derivada parcial respecto al tiempo de lo de adentro, que eso es menos la velocidad. Y entonces, la segunda derivada de f con respecto del tiempo sería, repetimos lo mismo y me quedaría menos v, todo eso al cuadrado, pues eso es v al cuadrado. Y g' evaluado en z menos v por t. Y ya no, pues si lo pasan dividiendo, pues ya les quedaría que 1 entre v al cuadrado por la segunda parcial de f con respecto al tiempo es igual a g', pero g' es la segunda parcial de f con respecto a z. ¿No? Ahí ya sí ya terminamos el primer ejercicio. El segundo ejercicio, que también, pues no, tampoco considero que haya sido muy difícil. Espero que todos lo hayan podido hacer, si no, pues no se apuren, no pasa nada, pues apenas están aprendiendo. Y es la función de onda que nos daban era 2 milímetros por el seno de 2.4 por 10 a la menos 3 milímetros a la menos 1. Esto por z menos 3.8 segundos a la menos 1 por el tiempo. Entonces el primer inciso me decía en qué dirección se propaga. Pues como tiene un menos ahí el omega t, pues se propaga en la dirección z positivo, ¿no? Qué fea z. Z positivo. En esa dirección se propaga. Luego el 2. Me decía que diga cuál es la frecuencia. Bueno, la frecuencia angular, pues es esto. Entonces, pues la frecuencia, nu, sería 3.8 segundos a la menos 1 entre 2pi. Quién sabe cuánto sea eso, pero es eso. Y luego, lo de arriba, que acompaña a la z, pues eso es el número de onda, que eso es 2pi entre lambda. Y entonces yo puedo decir que lambda es 2pi entre el número de onda,
Y esto sería 2pi entre 2.4 y pues algunos habrán fijado que eso que puse ahí, esas unidades, es lo mismo que poner 2.4 metros a la menos 1. Entonces sustituyo eso y ya me debería quedar. Y pues la velocidad de propagación sería simplemente omega entre k, es decir, el 3.8 segundos a la menos 1 dividido entre 2.4 metros a la menos 1. Que eso sería, ¿dónde lo escribí? Aquí está. 1.6 metros sobre segundo. Luego, ¿cuál es el desplazamiento máximo de la cuerda? Ah, pues eso sería la amplitud de la onda, ¿no? Entonces, el desplazamiento máximo de la cuerda sería de 2 milímetros. Y el inciso 4 me dice que cuál es la velocidad máxima de un segmento de cuerda. Ah, pues yo sé que no se propaga la cuerda en la dirección en la que se propaga la onda, es decir, la cuerda solo oscila hacia arriba y hacia abajo. Entonces lo que me estarían preguntando es esa velocidad con la que se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo obtengo eso? Bueno, derivo parcialmente respecto al tiempo de esta cosita de aquí y listo, ¿no? Bueno, ahí ya me quedaría menos omega por esa amplitud por el coseno de todo el argumento que está dentro del seno. Pero solo me piden la velocidad máxima. Eso solo sería la amplitud por omega. ¿Sí? O sea, la velocidad máxima solo sería la amplitud, que es 2 milímetros, por omega, que es el 3.8 segundos a la menos 1. Entonces, si sustituyo eso, me debería quedar 7.6 milímetros sobre segundo. Y eso sería el problema 2. El problema 3, que supongo que es con el que más se atoraron, es bueno, cuando la masa está en reposo, problema 3, cuando la masa está en reposo, es fácil ver que la tensión tiene que ser igual a m por g, ¿no? Entonces la velocidad, esto sería el inciso 1. Entonces, la velocidad de propagación sería la raíz cuadrada de mg dividido entre lambda. Y luego, vamos con la velocidad. El inciso 2 me pide la velocidad de propagación máxima y mínima. Eso lo voy a responder con, con el inciso 3. Lo voy a responder directo al inciso 3. Digamos, si yo veo el péndulo, pues sería algo de esta forma, ¿no? Aquí está la masita. Esta es la masita M. Uy, se me va a acabar la pila. Genial. Listo.
Perdonen, definitivamente hoy no. La tecnología no es mi aliado el día de hoy. Pero ya voy a compartir pantalla. Esperen un momento. Listo. Todos ven mi pantalla sin problemas, ¿verdad? Sí, sin problemas. Sí, sí. Genial. Bueno, entonces les decía, dibujo aquí el péndulo. Digamos, aquí está el ángulo teta, que depende del tiempo, pero bueno, lo voy a nomás dibujar ahí. El peso va hacia abajo. Luego, yo voy a tener que, bueno, voy a dibujar aquí un sistema de coordenadas, uno en la dirección radial, otro en la dirección tangencial. Y pues este ángulo de aquí es el mismo ángulo teta. Entonces yo sé que en la dirección tangencial la suma de fuerzas es la tensión menos mg por el coseno de teta. Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que eso es teta punto al cuadrado por la longitud del péndulo. O la longitud de la cuerda. O como le quieran llamar a la longitud del péndulo. Si le quieren poner L, R, no importa. Entonces, eso es en la dirección vertical. Y de ahí tengo, pues la dirección horizontal, la dirección tangencial es lo que me da que sea un péndulo simple. Entonces, de aquí voy a tener que la tensión es m teta punto al cuadrado por L más mg coseno de teta. Pero pues como dije que eran ángulos pequeños, yo bien puedo hacer la aproximación de que el coseno es casi 1. Entonces esto sería aproximadamente mg más m teta punto al cuadrado por L. Es un péndulo simple. Entonces, pues el ángulo en función del tiempo, pues sería alguna amplitud por el coseno de la raíz de g entre L. Recordemos que eso es omega por el tiempo. Yo les dije, no, supongan si quieren que al tiempo cero está la amplitud, a un ángulo teta cero, no importa. Entonces, o si ustedes quieren ponerle ahí una fase, realmente da igual, ¿no? Entonces, teta punto va a ser, me bajo un poquito, teta punto sería teta cero por la raíz de g entre L por, bueno, aquí me quedaría un menos, el seno de la raíz de GL multiplicado por T. Elevo al cuadrado y sustituyo aquí arriba y me debería de dar que la tensión es igual a mg, bueno, aproximadamente igual a mg más bueno, al elevar al cuadrado me debería quedar un teta cero al cuadrado y la L, esta L se moriría con esta L. Me debería quedar mg teta cero al cuadrado. Esta g viene de elevar esto al cuadrado por el seno al cuadrado de la raíz de g entre L por T. Entonces ya de aquí llego a tener que la velocidad de propagación sería igual a la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal, pero pues eso es mg entre lambda por 1 más teta cero al cuadrado por el seno cuadrado de la raíz de gl y por t. Voy a poner aquí un paréntesis, un corchete. Todo esto dentro de la raíz. Eso sería la solución. A lo mejor aquí los más expertos en aproximaciones dirían que en ese caso yo no pudiera haber aproximado el coseno a 1, sino
tendría que haber aproximado el coseno de teta a 1 más teta al cuadrado entre 2, que ese sería el siguiente orden. Bueno, sería el segundo orden en el coseno. Ustedes saben que la aproximación de Taylor del coseno es 1 más teta cuadrado, no, es menos. ¿Qué son menos? Es 1 menos teta cuadrado entre 2 más teta a la 4 entre 4 factorial y así, ¿no? Entonces, pues sí, realmente debería haber considerado ese teta al cuadrado y haber sustituido todo eso. Háganlo ustedes. Los invito a que lo hagan. Y pues ya, ¿no? De hecho, no debería ser muy, no es muy complicado. De hecho, a lo más, según yo, lo único que debería pasar debería aparecer aquí un menos un medio de teta 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de todo este argumento. Nada más. Entonces, pero háganlo. No es difícil. Sí, de hecho, lo más correcto sería eso. Pero bueno, usé esa aproximación porque pues en todo lo que llevo de este entrenamiento yo les dije, para ángulos pequeños, el coseno es aproximadamente 1. En realidad, si no es radicalmente pequeño, la aproximación correcta debería ser esta de aquí. Y bueno, de aquí yo puedo ver que el valor máximo se alcanza cuando el seno vale 1. Y el valor mínimo se alcanza cuando el seno cuadrado valga 1 y el valor mínimo cuando el seno cuadrado valga 0. Pues ya nomás sustituyo eso y ya llegaría a la expresión. De nuevo, si tuviera que ponerlo del coseno, pues lo haría. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Va. Les voy a explicar así rápido, corriendo, porque pues ya van a ser las 5, pues tampoco quiero quitarles mucho tiempo de su sábado, ni del mío. Entonces, nomás voy a explicarles rápidamente qué es un fasor. Realmente la idea es muy, muy simple. Todos ya vieron complejos, ¿no? Se supone que en el temario iban a haber complejos, no sé si lo vieron. Sí, sí, Ya lo vimos. ya lo vimos, muchas gracias. Ah, ok. Entonces, si se fijan una onda plana, voy a poner, caray, ahí está. Lo voy a escribir de esta forma. Sería una amplitud por el coseno de kz menos omega t más alguna fase phi. Bueno, esto es igual a la parte real de A por E a la I por el coseno, por E a la I de kz menos omega t más phi. Sí, bueno, porque esto, la exponencial, E a la I teta, por ejemplo, es el coseno de teta más I seno de teta. Entonces, si ustedes sustituyen esto, pues les debería quedar coseno de esto de aquí arriba más I seno de eso de ahí arriba. Y pues la parte real es el coseno. Entonces, pues esto tiene sentido. Entonces, yo voy a definir la onda compleja como la amplitud A de la onda por E a la I phi por E a la I kz menos omega t. Si se fijan, aquí yo la fase la puse acá. Aquí, pues nomás como es el mismo número, nomás están elevados a distintos exponentes. El multiplicarlos me debería de dar E elevado a la suma de estos dos argumentos. Y esa suma, pues es esto de aquí arribita.
Entonces yo puedo definir una amplitud compleja, que es la amplitud de la onda, esta amplitud de aquí, por E a la I, por la fase de la onda. Entonces la onda compleja sería igual a esta amplitud compleja por E a la I, kz menos omega t. Si se fijan, si yo tengo una onda plana, la amplitud y la fase van codificadas en este número complejo, que es un número real positivo, porque la amplitud de una onda es un número real positivo, por E a la I, una fase, que sería el argumento o el ángulo de este número complejo A tilde. Y luego esto de aquí, pues ya sería como el de una onda plana, ¿no? Que no tiene fase. Una onda plana que solo es kz menos omega t. Entonces, yo puedo codificar todo de esta forma. Y si se fijan, como, bueno, es más sencillo, porque es más sencillo trabajar con exponenciales que con senos y cosenos. Las exponenciales complejas trabajan igual que una exponencial normal. Entonces, por eso es muchísimo más fácil. Y bueno, esto es lo que se le va a llamar fasor. Y el método de fasores para trabajar con ondas va a ser, en lugar de escribir la onda real tal y cual es, esto de aquí, en lugar de escribir esto, voy a escribir la onda compleja que tengo aquí escrita, esta de aquí, y ya después de hacer todos los cálculos, toda la álgebra que requiero, simplemente saco la parte real. Sí, esto es muy útil, por ejemplo, cuando vemos superposición de ondas, porque es nomás estar sumando exponenciales. Y alguien dirá, bueno, pues es que es muy complejo tomar exponenciales. Bueno, vamos a ver que no es así. Hay formas algebraicas de mover los exponentes para que queden cosas muy sencillas. Y pues créanme que utilizar esto de los fasores, a utilizar senos y cosenos y identidad tras identidad tras identidad trigonométrica, pues es muchísimo más sencillo hacer esto. Entonces, pues ahorita la manera de introducirlos es muy sencillo, pero cuando veamos superposición de ondas, van a ver que simplifica mucho las cuentas. Entonces, les repito, el método de fasores es una onda de este estilo, escribirlo como una onda compleja, donde la amplitud compleja sea escrita de esta forma, su módulo o su magnitud, como le quieran decir, es la amplitud de la onda original, y su argumento, este ángulo phi, pues es la fase de la onda. Entonces, y ya solo me quedaría coseno de E a la I, kz menos omega t. Entonces, ya nomás le saco la parte real y eso me daría la onda original. Se le llama fasores porque pues realmente toda la información va codificada en esto de aquí, que es la amplitud y la fase. Por eso se le llaman fasores. Y muchas veces solo nos vamos a centrar en esto de aquí. Van a ser muy pocas las veces en que nos vamos a centrar en esto de aquí, en esta otra fase. Sí, creo yo que introducir fasores no es complicado, no es difícil. A lo mejor pudiera llegar a ser confuso el momento de estarlo utilizando, pero mañana que hagamos ejercicios como ondas estacionarias, superposición de ondas, cuando hay un desfase, precisamente un desfase en esta fase de la onda, o cuando hay un desfase por diferencia de camino, o cosas de ese estilo, van a ver que es muchísimo más rápido el tratamiento con números complejos que el tratamiento con identidades trigonométricas. Bueno, entonces solo quería introducirles el tema de fasores para mañana empezar rápidamente, sin detenerme tanto con esto. ¿Sale? Entonces, pues yo creo que sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, Por el muchísimas momento gracias. no. Okay, De momento no. entonces, Me quedó una pequeña duda del problema 3. sí.
¿De qué nos servía el dato de que mu era mucho más pequeño que m? Nomás era, La densidad. sí, eso nomás era pues para que consideraras que era un péndulo simple. De lo contrario, tendrías que considerar que es un péndulo físico Ah, ok. y que la Gracias. tensión iría variando conforme a la altura, porque si la cuerda tiene masa, lo que va a suceder es que, digamos, si tú te tomas un puntito aquí, este puntito va a estar sosteniendo todo este peso y la masita que está aquí. Pero si tú te tomas un puntito acá, la cuerda que sostiene es menos y luego tienes este peso. Entonces, la tensión va a depender de la altura a la que estés, porque según a la altura de la que estés, sostiene más masa. Entonces, si consideras que es que la densidad lineal por la longitud es mucho menor a la masa del objeto, pues realmente los trocitos de masa que le agregues van a ser despreciables. O sea, sería como si el objeto tiene una masa de 1 kilogramo, a lo mejor aquí la tensión es de 1 kilogramo por G. Y acá arriba es de 1 kilogramo más 1 gramo por G. Pues ese gramo es despreciable. El hecho de pedir que la longitud de onda por la densidad, perdón, por la longitud sea mucho menor a la masa del objeto era simplemente eso. Considerar que toda la masa estaba centrada en el objeto que cuelga. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. ¿No? ¿Ninguna otra duda? Por el momento no, muchísimas gracias. Okay. Ya tuve la